Julio, buenas tardes a ti, a tu auditorio y a los compañeros. Gracias, Alberto Nájar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias. Arturo Cano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Muy bien, muchas gracias. Marta, ¿ya estás puesta para ver el debate sobre clasismo y racismo con Chumel Torres o crees que eso es un tema que ya queda atrás? Creo que el tema del racismo y del clasismo no puede quedar atrás porque es parte, desgraciadamente, de la cultura que tenemos en México. Creo que somos un país sumamente racista, sumamente clasista. Recordaremos una declaración de López Obrador que hizo ayer o antier, en el sentido de que él en muchas ocasiones era objeto de clasismo. Y bueno, dijo que se referían a él como, ya saben, alguien que estaba chochando, etcétera, ¿no? Pero algún tiempo atrás también refirió que una señora, cuando lo vio, le dijo naco. Entonces, este es el trato que se le da al presidente. Imaginemos cuál es el trato que se le da al resto de la población. Cuando es nominada Yalitza para el Oscar por su participación protagónico en esta película de Roma, bueno, se vinieron una andanada de críticas en contra de ella. La tacharon de indígena, no tuvo que actuar, simplemente era ella misma, y una serie de calificativos que realmente, pues creo que de eso no tenemos duda. O sea, está muy claro que sí somos un país clasista y racista. Si se hace un foro de CONAPRED, bueno, tendrías que invitar a gente, supongo, que conozca del tema, no que sea protagonista del mismo tema. Si tú invitas a alguien que ha actuado de esa manera, con actitudes clasistas o racistas, ¿qué podría decir? O sea, defender el que hagas menos a otras personas. O sea, porque nos asombramos de lo que pasa en Estados Unidos con el racismo, pero ¿a poco en México estamos bien? Por supuesto que no. Entonces, bueno, pues esta cancelación, debido a la manera inapropiada en que se refirió Chumel Torres al hijo de la pareja, bueno, no de la pareja, del presidente López Obrador y de su esposa Beatriz Gutiérrez. Ojalá nunca más tengamos una pareja presidencial en México. Bueno, pues indica que, por un lado, no hay ningún límite en cuanto a lo que puedas decir en el caso de un menor. O sea, cómo se ataca también a un menor de edad. Yo creo que es un tema del que sí se debería de hablar, del que debería de haber foros, del que se debería de explicar a la gente el por qué no debemos permitir estas actitudes, pero yo no sé qué tan fácil sea hacerlo porque las hemos arrastrado en nuestra cultura de manera, yo creo que ancestral. Bien, gracias, Marta. Compañero Nájar, se equivocó la dirección de CONAPRED al invitar a Chumel Torres y debería de haber una postura del propio CONAPRED de aceptar ese error y eventualmente sancionar a quien hubiera tomado esa decisión de invitar y luego desinvitar. Es una pregunta. Y la otra, el tuit que puso la señora Beatriz Gutiérrez, ¿enturbió el tema o al contrario lo clarificó? Pues yo personalmente tengo mis dudas acerca de si fue o no un error de CONAPRED haber invitado a Chumel Torres. Mi formación periodística me indica que todos tienen derecho a ser escuchados, que hasta Hitler tiene derechos, y en ese sentido me parece que pues debería también, si va a haber una discusión sobre clasismo y racismo, escuchar a los clasistas y racistas. Ahora, dicho esto, no estoy completamente seguro que CONAPRED sea el espacio para tener este tipo de discusiones, sobre todo porque es un organismo que está, una de sus funciones básicas es justamente prevenir la discriminación y en otros momentos ha expresado opiniones muy críticas hacia quienes se expresan de manera pues discriminatoria, racista, con insultos, no solamente a personajes públicos,
sino también a otras personas, y especialmente los menores de edad, como el caso del hijo del presidente López Obrador. Entonces, en ese sentido, es una discusión que me parece que vale la pena darla, porque si bien es cierto que todos tenemos que escuchar a los demás, también es cierto que darle un espacio oficial a este tipo de personajes puede prestarse a algo que es un resultado inesperado. Y también, por otro lado, yo insisto, pues también tenemos que escuchar a todos. El punto básico de la tolerancia y de la inclusión surge justamente de eso, de tener conversaciones con todo lo que sea posible y tratar de entender. Ahora, yo sí creo que la participación de la esposa del presidente López Obrador fue como un paso más, digamos, definitivo para definir esta discusión. Y básicamente porque este personaje, Chumel Torres, ha sido grosero y vulgar, ofensivo, en contra de un menor de edad, no ha tenido ningún recato en agredirlo y en crear hashtags que han sido inmediatamente seguidos por otros que se dicen tolerantes. Entonces ahí sí hay una cierta razón de la mamá del hijo de López Obrador en hacer esta queja, y yo creo que sí pesó muchísimo, sobre todo en los comentarios que hizo el presidente hoy en la mañana, porque ciertamente es un poco difícil de creer que no sepa el Andrés Manuel López Obrador que el CONAPRED existe, más si la comisionada, si los responsables de esta comisión han estado en las mañaneras. Entonces esto fue un mensaje claro del presidente que yo lo interpreto también como digamos, mensaje también del padre, no solamente del jefe de la República, sino también del padre, que sí, que tiene muchísima razón en sentirse agraviado por todo eso que ha ocurrido. Entonces, insisto, no estoy muy seguro que haya sido un error, tampoco estoy muy seguro que la forma como reaccionaron muchos tuiteros sea la correcta, porque si partimos de la base de tratar de evitar la discriminación y racismo y ofensas, pues tampoco se vale actuar de la misma manera. Es un debate que me parece que deberíamos darlo, pero darlo, como dice Marta, partiendo de la base de que México es un país racista y que México es un país racista que no se reconoce racista. Entonces, partimos de esa base y de ese reconocimiento. Creo que podríamos llegar a un entendimiento más claro que un simple foro donde participa un comediante, Julio. Alberto Nájar, muchas gracias. Arturo Cano, dos cosas. Uno, hasta Hitler tiene derechos, algo así nos dice Alberto Nájar. En una mesa de discriminación, clasismo, racismo, ¿valdría entonces incluir a Chumel Torres? Primera pregunta. Y la segunda, ¿qué hemos hecho, Arturo, para que Chumel sea hoy el referente de profundas, enconadas y sesudas discusiones públicas? Bueno, lo de Hitler, yo creo que podríamos remitirnos a las leyes alemanas que prohíben las organizaciones nazis o filonazis en aquel país, ¿no? Creo que hay límites y circula en las redes sociales incluso por ahí un discurso de Angela Merkel sobre la libertad de expresión. Yo me iría, en el caso de CONAPRED, a la pregunta que desde mi punto de vista está mal planteada de esa mesa redonda que tuvieron que cancelar, entre signos de interrogación. Tú decías algo en tu, Julio, decías algo en tu videocharla astillada sobre esta pregunta, racismo y o clasismo en México. Uh-huh. Creo que desde ahí hay una formulación mala, sobre todo mal hecha, sobre todo viniendo de los responsables de este organismo que tiene la misión de combatir precisamente. Parece que no hubieran pasado 25 años o más del alzamiento zapatista, que puso en la agenda nacional que el tema de la discriminación, de la exclusión de los grupos indígenas, ¿no? Hace 25 años, estando muy reciente el alzamiento zapatista, le hice una entrevista a Carlos Monsiváis. En 2 días, por cierto, se cumple el 10º aniversario de su fallecimiento. Y le preguntaba yo a Monsiváis hace 25 años, para que veamos cómo le han pasado de largo a CONAPRED o a sus publicistas algunos de estos temas.
Le preguntaba, desde el lado oficial se dice que no hay racismo, sino cierto nivel de discriminación ligado a la extrema pobreza y a la marginación. Es decir, no discriminación racial, sino social. Uh-huh. Y contestaba Carlos, ¿qué argumento tan falsamente hábil? ¿Qué fue primero, el racismo o las razas que nomás no la hacen? Uh-huh. Desde el momento en que el término indio ha dispuesto de una connotación tan negativa, separar el racismo y el clasismo es lo más arduo. ¿O alguien podría indicarme un caso de clasismo contra burgueses? Uh-huh. Más adelante, en esa misma pieza, en esa entrevista, Monsiváis concluía que en México clasismo y racismo son vocablos intercambiables. Uh-huh. Yo creo que siempre hay esa fuerte carga clasista cuando se expresan opiniones o sentimientos racistas hacia una persona, y esta polémica y la manera como ocurrió, sobre todo en las redes sociales, nos indica que pese a que este tema está en la mesa del debate nacional, al menos desde el alzamiento zapatista, pues todavía hace falta mucho camino que andar para poner los puntos sobre las IES y para que se reconozca cada vez por más sectores de la población que tenemos un problema con el racismo en este país. Gracias Arturo Cano. Marta Samarripa, pues entre otros temas está el tema de las alianzas electorales que ha propuesto el Partido Acción Nacional él convoca al PRD y al Movimiento Ciudadano para hacer una alianza, lo ha hecho Marco Cortés, presidente del Comité Nacional del Partido Acción Nacional, pues para que vayan en coalición entre 75 y 100 distritos electorales federales en 2021. ¿Cómo ves estas coaliciones? ¿Qué significan? Y en particular la propuesta del Partido Accional, ¿qué opinas de ella, Marta Samarripa? Bueno, pues son muchos los frentes, ¿no?, que estamos viendo. Están muy apurados, me parece, por la proximidad de la elección de 2021. Esta alianza que se les ha ocurrido entre Nuevo León y Jalisco es interesante porque están buscando hacer fuerza entre dos estados que son muy importantes y que además forman parte de este bloque de gobernadores que están en contra del pacto fiscal. Creo que si acudieran por un lado a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco de Nuevo León, y por otro lado a Enrique Alfaro de Jalisco, lo que buscan es que este frente pudiera pues ser mucho más fuerte si tomamos en consideración que la Ciudad de México es de Morena. Uh-huh. Entonces ellos estarían tratando pues de poder minimizar a su adversario, ¿no?, que es el presidente López Obrador. Por otro lado, pues también estamos viendo cómo se está moviendo el Partido Acción Nacional con su reunión que tuvo hace unos días en Dolores Hidalgo, que se llaman el bloque GOAN, los gobernadores de Acción Nacional. Allí estuvieron 9 de los 10 gobernadores del Partido Acción Nacional. Graban un video, lo difunden y su video es que están hablando y reiterando que ellos exigen libertad. Se van por diferentes temas, aunque el que habla del pacto fiscal es el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral. ¿Qué es lo que quieren? Lo que quieren es dinero. O sea, este es un tema de recursos. Y bueno, en alguna situación ellos pues lo que dicen es el mismo argumento de siempre. No lo dicen en el video, pero ellos lo que vuelven a traer como cada sexenio este asunto de por qué nos van a dar menos a los estados que aportamos más, por qué el norte tiene que apoyar al sur. Entonces este pleito, ¿no?, de que por qué no es equitativo lo que les regresan, lo están utilizando porque están muy endeudados, y varios de los estados que están muy endeudados son precisamente del Partido Acción Nacional. Si vemos la lista de cómo están endeudados, bueno, podemos recordar a los priistas de Coahuila,
Ellos se dejan una deuda pues bastante fuerte, los hermanos Moreira, pero también, además de Coahuila, está Chihuahua, es uno de los estados más endeudados y es el de Javier Corral. Está muy endeudado el del Independiente de Nuevo León, el Bronco, es otro estado que está muy emproblemado, y también el estado de Durango, que también es del Partido Acción Nacional. Entonces, si analizamos toda esta unión, esta fuerza que quieren hacer, bueno, en buena parte se debe a una disputa de recursos públicos. El presidente les contestó hace unos días que debería de haber austeridad, que ellos conservan, por ejemplo, los aviones en sus estados, y que se han estado endeudando por encima de lo permitido, de lo que dispone Hacienda, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante lo que se está moviendo en el estado de Nuevo León y de Jalisco. No sé cuánto les pueda dar. Mencionan ya a los precandidatos, se menciona el nombre, por cierto, del hijo de Luis Donaldo Colosio, que iría por Movimiento Ciudadano, y una alianza entre Dante Delgado y Marco Cortés. ¿Hasta dónde les va a dar? Pues no lo sé, pero de que están haciendo algo para poder ganar espacios y poder dar frente al 2021, sí, evidentemente lo están haciendo. Oye, Marta, ¿y Felipe Calderón está pintado? Creo que México Libre. No, yo creo que Felipe Calderón, que tú sabes, es adversario tanto de Marco Cortés, que dicen que piensa revivir a Ricardo Anaya, son adversarios, Ricardo Anaya, Marco Cortés y Felipe Calderón. Sin embargo, pues él se está moviendo seguramente en otro ámbito, aunque se ha dicho que no se ve mal esa posibilidad de una alianza en donde también se podría incluir a México Libre. Tú sabes, Felipe Calderón es uno de los que está liderando la oposición. Lo que sucede es que legalmente un partido que aspira a su registro en su primera votación tiene que ir solo sin coaliciones, tal como sucedió con el propio Morena, que en su primera elección tuvo que ir sin alianzas de ningún tipo. Entonces, ahí está parte, Marta y Arturo, de lo que plantean, ahí está parte de las preguntas políticas que surgen con este madruguete de Marco Cortés, que dice, pues a destiempo, porque todavía ni siquiera inicia el proceso electoral de manera formal, faltan muchas cosas, pero él ya sale adelante para tratar de conjuntar esa fuerza, y el equipo, el grupo de Ricardo Anaya y de Marco Cortés, efectivamente totalmente distanciado, enemistado de Felipe Calderón y Margarita Zavala, pues tratan de ir ganando ya el terreno, fichas, y quién sabe qué vaya a pasar con este partido de México Libre. Me parece una jugada adelantada, aunque no fuera no en coalición, pero aliarse por debajo del agua. Arturo, perdona. Parece una jugada adelantada más dirigida al daño posible que le pueda ocasionar al PAN, claro, el surgimiento de México Libre, que al adversario principal. Claro. Pero al parecer en el Movimiento Ciudadano y en el PRD no corren prisas, ¿no? Así es, así es. Alberto Nájar, estamos en presencia de verdad de una guerra política de ciertos gobernadores contra el presidente López Obrador. Ya Marta Zamarripa nos recordaba lo que ha pasado con ese bloque original de gobernadores del norte, luego con algunos de la región occidente, ahora el grupo, abiertamente ya el grupo de gobernadores de Acción Nacional. Te pregunto, ¿ya está esa guerra declarada de ciertos gobernadores contra el presidente López Obrador por un lado, y por otro, qué va a pasar con la elección de 15 gobernadores el año que entra? Sí, es obvio que desde hace ya algunos meses los gobernadores están en pie de lucha tratando de crear algún contrapeso hacia el presidente López Obrador, a pesar de que se festina cada 5 minutos, cada 2 días, la caída en la popularidad del presidente según cada quien lo mida. López Obrador sigue manteniendo al menos la mitad del respaldo de los electores. Si nos vamos solamente al padrón electoral, estaríamos hablando de más de 35 millones de personas, si fuera el caso, para no contabilizar lo que presumen los demóscopos de que las encuestas son una fotografía de todo el país. Si fuera solo el padrón, tendría un respaldo bastante importante, a pesar de que en estos 17 meses de intenso golpeteo ya en el gobierno, y desde antes como presidente electo y desde antes como candidato puntero, no lograron frenar a López Obrador.
Entonces sí, los gobernadores tienen ya una cierta desesperación por tratar de crear un bloque, sobre todo los de Acción Nacional y el de Jalisco, y han planteado temas que en la pandemia parecen increíble que se aborden, como el hecho de revisar el pacto fiscal, un tema que se estableció la última revisión, entiendo, en 2007 y anteriormente en la época de López Portillo se firmó el original, y alguno que otro como Javier Corral o Alfaro han hablado inclusive de revisar el federalismo, el pacto federal, la esencia de la República Mexicana. Son temas que desde que, no sé, yo desde que estaba en la primaria hace mucho tiempo, estaban ahí presentes en esa idea de que los estados mantienen a la Ciudad de México y esos regionalismos no son nuevos, y entonces el sacarlos ahora es evidentemente una maniobra política. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que sí, es ya claramente una abierta hostilidad. Habrá que ver qué sucede en los próximos meses, porque como dice Arturo, pues es muy anticipado el hecho de que el presidente de Acción Nacional está llamando a una, reunión, una cofradía de fuerzas políticas para tratar de derrotar a Morena, más allá de lo que pueda implicar el hecho de que estamos en junio y todavía no inicia la temporada electoral, pues te muestra, como dice Arturo y yo coincido, el hecho de que más bien es un intento de atajar el impacto que puede eventualmente tener México Libre en sus propios votantes. Y también hay que reconocerlo, el propio desgaste que como partido político tiene no solamente Acción Nacional, sino en general todos, y el surgimiento de movimientos, personajes, como empresarios, que están cobrando cada vez más fuerza política y que eventualmente pueden redituar en votos. ¿Cómo se va a definir esto de las elecciones? Yo creo que va a definirse mucho en las gubernaturas. Es ahí donde va a librarse la gran batalla en cada uno de los estados. Por eso la advertencia del presidente López Obrador de estos días, de recordarles que ya no estamos en 2006, que el fraude es un delito grave y que no se les ocurra, como dijo claramente López Obrador, hacer esa triquiñuela, estirar la liga de parte de organizaciones empresariales de financiar a organizaciones civiles con fines políticos, como se hizo en 2006 y como se intentó y se hizo también en 2012. Entonces yo creo que va por ahí, la batalla va a ser en los estados. Me llama la atención, y con esto cierro, este silencio, esta actitud de los gobernadores priistas y del PRI en particular, lo que quede de ese partido. A mí me parece que ellos están más en la idea de, no sé siquiera si van a intentar irse por la libre. Yo veo muy difícil una asociación entre el PRI y el PAN, no porque no quieran, sino porque hay todavía muchos priistas que están convencidos de su partido, y porque en el PAN también están convencidos de no mezclar agua con aceite. Pero sí me llama la atención esta actitud de los gobernadores priistas. Yo los veo más cercanos a una negociación con López Obrador, y eventualmente, porque son bastantes, estos gobernadores pueden ser el fiel de la balanza y pueden ser la garantía o la puerta que abra una nueva mayoría de Morena o de los partidarios de López Obrador en la Cámara de Diputados, y eventualmente en algunas de las 15 de las gubernaturas que están en disputa el próximo año. Sí, Alberto, yo veo también más cerca en una posibilidad de alianza explícita o implícita a Alfredo del Mazo en el Estado de México, ahorita que hablábamos de cómo los polos poblacionales más fuertes, Jalisco y Nuevo León, están por un lado. Bueno, otro polo importante en términos industriales y poblacionales, el Estado de México, pues Alfredo del Mazo está jugando ahí a llevársela en acuerdos silenciosos, por un lado, y el otro personaje que está muy activo en el tejido de esa alianza, pues me parece que es Alejandro Murat desde Oaxaca, con todo lo que implica de ese priismo tradicional. Pero bueno, Arturo Cano, te pregunto si el presidente de la República en algunos discursos recientes me parece que ha dejado traslucir un ánimo un poco cansado, molesto respecto a tanto ataque político. Hace un par de días dijo respecto a la prensa, al señalar los casos de Proceso, de Reforma, del Universal, dijo que él tenía que estarse cuidando, que tenía que estar brincando los obstáculos, que era muy cansado todo eso. Hoy ha estado en Puebla, y en Puebla hubo una protesta de antorcha campesina, es decir,
hablamos de segmentos propriistas. Estuvieron afuera de uno de los lugares donde llevó a cabo un acto público con las minorías, con los controles sanitarios obligados, el presidente López Obrador, y hubo gritos, y hubo pancartas y todo, y el presidente hizo un discurso en el cual dijo: ahora ya no se permite la corrupción, pueden estar gritando, puede haber manifestaciones de automovilistas, pueden los potentados que se sentían dueños de México y que venían a saquear al país, incluso extranjeros, estar molestos, inconformes, denunciando al gobierno de México en la prensa extranjera, en la prensa nacional, que está también, no toda, pero sí la mayoría volcada en contra del gobierno. Pueden hacer y deshacer, echar a andar campañas de desprestigio, guerra sucia, campañas de calumnias, noticias falsas, pero no vamos a dar ni un paso atrás. Se acabó la corrupción, no se permite robar. Ni con gritos, ni con sombrerazos, ni con insultos, ni con nada. Cero corrupción, cero impunidad. Se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad. Me canso ganso. Tambores de guerra políticos, Arturo Cano, cansancio y enojo del presidente López Obrador. O un buen cálculo de los difíciles tiempos que vienen para el país. Uh-huh. El escenario económico y social que va a dejar la pandemia es realmente muy, muy rudo, y en esas aguas turbulentas 12 millones de personas perdieron sus ingresos en estos tiempos. Estamos hablando también de la pérdida de 1.3 millones de empleos. El día de ayer el subgobernador del Banco de México Gerardo Esquivel tuvo una conversación con dirigentes del CENTE y les comentaba que el año que viene, el 2021, tendremos una recuperación de apenas entre 300 y 400 mil de esos empleos. Uh-huh. Y que para volver al punto de partida, es decir, para volver al escenario económico anterior a la pandemia, quizá deban pasar 4 o 5 años. Uh-huh. Es un escenario realmente muy, muy complicado el que ya estamos viviendo. Pronto el Banco de México va a dar su informe trimestral, donde veremos ya el impacto que significaron los meses de abril y mayo. Yo creo que el presidente está viendo ese escenario complicadísimo, y en el que va a tener que afrontar ya esta ruta electoral temprana o anticipada que se abrió, en gran medida porque sectores de la oposición estuvieron y han seguido empleando el tema de la pandemia y la atención de la crisis sanitaria para golpear sistemáticamente al gobierno. Yo creo que más en algunas figuras políticas o en alguno que otro gobernador, el presidente debe estar pensando en esos empresarios poderosos que en otros momentos han financiado a la oposición, en ese conjunto de empresarios que tienen pulsiones golpistas, y que no es la primera vez que juegan en su contra. Recordemos que en 2018, antes de la elección, estos grupos fueron a ver a Peña Nieto para presionarlo en la búsqueda de que José Antonio Meade renunciara a su candidatura como la única posibilidad de parar a López Obrador. Y esos grupos son los que siguen actuando. Las fuerzas políticas, los partidos registrados quieren esta unidad a la que Acción Nacional llama. Pues yo creo que es muy complicado porque algunos están de plano cuidando su registro. El PRI se atrinchera en sus fuerzas regionales y con su estructura pues ya será el partido del 10%. El PRD apostará a la simple sobrevivencia de conservar el registro, ¿no? Y la posibilidad de que vayan unidos
se hará realidad en la medida que las presiones de estos grupos a los que me refiero sean suficientes y los obliguen a ir juntos a la campaña. Yo creo que ese escenario es el que está viendo el presidente, y las presiones sobre su gobierno van a venir mucho por el lado de la economía. Me parece que lo tiene claro cuando da esta información de que va a denunciar evasiones fiscales por 48,000 millones de pesos, y señala ya la posibilidad de apuntar a exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Todos estos ingredientes van a estar en el cóctel electoral del 21, claro, que tendremos en la nueva normalidad. Sí, Arturo, gracias. Marta Zamarripa, el gabinete del presidente López Obrador en términos generales se ha mantenido con muy pocos cambios, y cambios por razones muy circunstanciales, pero para 2021 pues se mencionan entre otros a Durazo, a Alfonso Durazo, como un probable candidato de Morena a gobernador en Sonora. El propio Santiago Nieto Castillo, que desde mi punto de vista ha hecho un papel bastante interesante, importante, como titular de la unidad de inteligencia financiera, hoy mismo dio una plática por Zoom y Facebook en vivo a un grupo en Querétaro, y ha tenido reuniones también virtuales con estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se le menciona también como un probable candidato a gobernador. ¿Crees que deban moverse de sus cargos funcionarios en cargos tan delicados y que necesitan continuidad, como la Unidad de Inteligencia Financiera, como la Secretaría de Seguridad Pública Federal? ¿Crees que puede haber cambios en el gabinete relacionados con postulación de algunos de ellos a cargos de elección popular? Pienso que sería de alto riesgo. En el caso particular de Santiago Nieto, que ha hecho un trabajo impecable, y pues si vemos todas las acciones que ha llevado, contrastan con lo que había en el sexenio anterior. Nada más recordemos, ¿no?, este descongelamiento de las cuentas que hacen cuando ya se va Enrique Peña Nieto, y que además pues eran sobre cuentas del crimen organizado, y estaban vinculadas, por ejemplo, al caso de la estafa maestra, ¿no? Entonces, nosotros nunca habíamos visto que hubiera alguien a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda con la capacidad y la decisión, la voluntad para realmente combatir la corrupción que está teniendo Santiago Nieto. Yo no estoy muy de acuerdo con que diga el presidente que ya se acabó la corrupción. No se puede acabar en año y medio la corrupción cuando la has tenido durante tantos años. O sea, hablaríamos que de 89 años de corrupción, de 36 años de corrupción. Ha sido parte de lo que vivimos en México. Yo siempre me pregunto si tiene algo que ver esta corrupción que tenemos en nuestro país como algo cotidiano, el hecho de ser un pueblo conquistado. Sí. Y yo pienso que algún hilo podría haber por ahí, ¿no? Si recordamos quiénes fueron o quiénes llegaron a México a conquistar a los indígenas, bueno, estás hablando de lo que se consideraba la escoria que envía España a nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que la corrupción no se ha acabado, que hay una voluntad de que se termine, sí. Lo que se está terminando en todo caso, o donde se estaría, es en el combate a la impunidad. Eso sí está pasando, pero tanto como decir que ya acabó la corrupción, no. Así que mover a alguien como Santiago Nieto, a mí me parecería que sería muy mala idea, porque el tema del combate a la corrupción es medular en el caso del proyecto de López Obrador, y quitarlo a él no te da ninguna garantía que el que pongan en su lugar vaya a dar buenos resultados. En el caso de Durazo, no me parece que está siendo tan bien calificado como es percibido Santiago Nieto. Yo creo que sí es importante que Morena pueda salir con candidatos muy fuertes, que resuelva su conflicto interior en Morena. Bueno, ahorita está esta investigación sobre presuntas, pues, no cuentas claras de la anterior secretaria general del partido, Jacob Polewski. Entonces, y Morena tiene ese conflicto, necesita resolverlo, pero también necesita que sus candidatos puedan ser competitivos, no porque el presidente tenga
como comentaba Alberto, una simpatía y una aprobación de por lo menos la mitad de los electores, eso significa que se puedan dormir en sus laureles. Los demás van a hacer su lucha y van a moverse hasta donde, a ver qué tanto le pueden quitar. Y uno de los personajes que están moviendo mucho es Alfaro. Lo empiezan a mencionar en la prensa y le dan otra interpretación mucho más suave a la crisis política que él causó en el estado de Jalisco. Así que yo creo que dependería de a quién quitarías. O sea, si quitas a Santiago Nieto, yo creo que sí sería un grave problema para la lucha principal y la que tiene mucho que ver con que López Obrador haya llegado a la presidencia y que es el combate a la corrupción. Gracias, Marta Zamarripa. Alberto Nájar, en el 2018 la consigna, digamos, para todos quienes empujaban un cambio en México era el voto parejo. Vota por todos los candidatos que proponga Morena. Yo en lo personal objeté esa estrategia, aún sabiendo que era muy importante para tener el número de votos suficientes para llevar al poder a Andrés Manuel López Obrador, pero a mí me parecía que había candidatos indefendibles e impresentables. El tiempo ha ido mostrando ejemplos como los de Miguel Barbosa en Puebla, en elección local. La integración de la bancada de Morena está llena de algunos personajes verdaderamente saltimbanquis, chapulines, que pasaron del PRD, del PRI, del PAN, y que entraron a guarecerse bajo la franquicia triunfadora del momento, que era la de Morena. Llegaron así personajes como Lili Téllez, candidata externa, pero a fin de cuentas por Sonora. Está esta otra diputada de origen panista, netamente panista, que se le regaló la curul y se le regaló para que siguiera siendo presidenta de la Unión Interparlamentaria. ¿Perdón? Gaby Cuevas. Sí, Gabriela Cuevas. Deberá en las próximas elecciones el electorado revisar cuidadosamente cada uno de los casos, o deberá votar al parejo para mantener el proyecto de López Obrador. Yo creo que lo deseable es que se revise la currícula de cada uno de los candidatos. Eso así como debería funcionar con toda democracia y así debería ocurrir en México. Eso difícilmente sucede. Yo creo que el 2021 de nuevo la elección o el gran elector o el gran personaje por el que se va a votar es Andrés Manuel López Obrador. Y también la misma oposición lo estaba planteando así, porque ellos no están hablando de Morena. Ellos están ubicando como adversario al presidente López Obrador. Entonces parece muy claro que de nuevo él va a ser como el factor clave para esta siguiente contienda. Ahora, ¿esto qué significa? Pues sí, tiene sus bemoles, porque eventualmente en algunos sitios, no sé, como el caso de Jalisco, no sé hasta qué punto pudiera jugar en contra o no esta decisión, o el caso de Chihuahua, estados donde hubo una gran ola a favor de Morena y de López Obrador, pero que al paso del tiempo se ha ido diluyendo y hay que reconocerlo, el gobernar te desgasta. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que habrá que hacer una operación muy cuidadosa. No estoy seguro, faltando un año para la elección, que Morena, que es quien va a contender en la boleta, no López Obrador, Morena, y los aliados de Morena, estén lo suficientemente ya preparados como para tratar de entender el escenario que viene, desprenderse también un poco de la imagen de López Obrador. No lo sé, y insisto, los gobernadores de elección local va también a pesar muchísimo. Ellos, independientemente de que busquen o no hacer una alianza entre varios, como se plantea en Sonora con Lili Téllez, por ejemplo, no sé hasta qué punto el Morena y que el partido y los aliados de Morena y el presidente tengan la suficiente fuerza como para contrarrestar lo que allí en el terreno se esté fraguando. Esa es una de las razones por las cuales yo entiendo la advertencia que hizo el presidente López Obrador esta semana, de decir, no se metan, básicamente no se va a permitir la elección de estado en ningún estado. Entonces, sí, yo creo que tendría que revisarse la currícula de cada uno. No estoy muy seguro que personajes del gabinete puedan ser los mejores candidatos. Tampoco estoy muy seguro de que, por ejemplo, si Santiago Nieto fuera
postulado que el gobierno del Estado de Querétaro, entiendo, su hueco sea inllenable, porque al final de cuentas él hace un trabajo bueno, sí, pero lo hace porque tiene el respaldo del presidente. Entonces, si existe la voluntad del presidente, pues yo creo que pudiera eventualmente no haber tanto problema para llenar ese hueco. Pero también habría que analizar hasta qué punto pudiera ser que personajes del gabinete que han pasado casi de noche, que si vemos las encuestas, pues muy pocos son los que aparecen y brillan, realmente sean cartuchos útiles en una elección de gobernador, donde pues finalmente, lo sabemos todos, suele haber mucha más simpatía por los personajes locales, sobre todo en los últimos años, Julio. Bien, gracias, Alberto. Arturo Cano, ya platícanos, por favor, y dinos qué relajo traen en Morena. ¿De veras Ramírez Cuéllar ya la agarró en serio? ¿Va por la libre contra Yeidkol? ¿Es instrucción superior? ¿Es cobro de cuentas a Yeidkol por haber puesto tanta resistencia a los cambios que sí se deseaban en Palacio Nacional? ¿Se quedará Ramírez Cuéllar como presidente interino incluso durante el periodo electoral? En fin, ¿cómo ves las cosas, Arturo? Aquí entre nos. Bueno, pues aquí entre nos, yo creo que el asunto de los malos manejos financieros de Jacob Polensky era más que un secreto a voces, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, contraviniendo acuerdos del máximo órgano de dirección de ese partido, de Morena. Jacob Polensky no le dio ni un peso, por ejemplo, al Instituto de Formación Política. Así es. Aunque del propio partido, aunque el Congreso había determinado que la mitad de los recursos del partido tenían que destinarse a esa tarea de la formación de los cuadros. Yo creo que todavía nos falta por ver varios episodios en el caso de este conflicto ya demasiado largo del partido Morena, que Alfonso Ramírez Cuéllar, que llegó ahí con la misión de organizar el relevo, puede tener la tentación de quedarse, entre otras razones porque la pandemia pues trastocó todos los tiempos políticos y los procesos que iban a conducir a la renovación de la dirección de Morena pues no se han podido realizar. Yo creo que hay ahí un debate abierto y que hay todavía muchas posibilidades, tanto de que se quede Ramírez Cuéllar como de que se llegue a una elección y surjan otras figuras, pero que si Morena quiere llegar medianamente saludable a los comicios del 21, tiene que resolver esto rápido y sobre todo tiene que quitar cualquier sombra de duda sobre los manejos del patrimonio del partido, porque es dinero público del que estamos hablando. ¿Ves viable que Jacob Polensky pueda ser consignada penalmente e incluso verla en la cárcel? Bueno, el presidente de la República ha sido muy claro al decir que se acabaron los compadrazgos, que se acabaron los amiguismos, que se acabó la tapadera, ¿no? Que no va a ser tapadera en nadie. Entonces, pues ahí en el caso de que hubiese una denuncia, porque hasta donde entiendo no se ha presentado ninguna denuncia, sino solamente hay estas declaraciones de dirigentes del partido hablando de que la expresidenta se ha negado a hacer con todas las de la ley el proceso de entrega-recepción y no ha entregado la información completa de transacciones que realizó. Pues al parecer las cuentas no estaban en orden, entre otras cosas, porque Jacob nunca pensó que se iba a ir, ¿no? Bien, gracias, Arturo. Marta Zamarripa, ¿te imaginas tú a la presidenta del partido que llegó al poder de manera tan apabullante, Morena? ¿Te imaginas a Jacob Polensky procesada judicialmente y eventualmente tras las rejas?
Me parecería un escenario difícil. A veces lo que se ha llegado a hacer en casos en donde es evidente que había malos manejos o que había dudas en cuanto a la honorabilidad de la persona en ese puesto, parecería como que han optado por hacer acuerdos y que la persona se vaya y hasta ahí queda. Estoy pensando en Eduardo Medina Mora, en donde de repente renuncia cuando había una serie de evidencias acerca de todo lo que había hecho de manera incorrecta y contraponiendo lo que debería de ser un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso de Jade Cole, a mí me llama mucho la atención el hecho, y creo que yo no sé quién le recomienda esa estrategia de esconderse, porque no está dando la información que le ha sido solicitada. Ha dicho que está muy enferma y que está tan enferma, entre otras enfermedades mencionó que es hipertensa, que ella tiene que estar resguardada en su casa y que no ha salido de su casa. Sin embargo, hay versiones que indican que se fue a refugiar a Jalisco, donde tiene una amistad muy cercana con el ex superdelegado Carlos Lomelí. Entonces, ellos efectivamente sí son muy cercanos, y bueno, pues lo que se dice es que realmente está en una casa de Carlos Lomelí Bolaños en el estado de Jalisco, ¿no? Entonces, no sé si esté planeando ahí alguna estrategia de defensa, no lo sabemos, pero creo que está dando un mensaje realmente malo, porque está dejándole ver a la gente que tiene algo que ocultar, independientemente de lo que mencionaba Arturo, ¿no? De lo que ya es, digamos, obvio, ¿no? Sin que se haya llegado todavía a realmente una investigación, y que no se podría hablar, pues, realmente hasta que no se tuviera ese resultado de una investigación. Yo creo que, pues, por un lado, le convendría a Morena llegar hasta las últimas consecuencias, pero yo no sé si están dispuestos a hacerlo. Por otro lado, si el combate a la corrupción es primordial y es un cimiento del proyecto de la 4T, tampoco puedes dejar pasar esto. Pero ha habido casos en donde hemos visto que se han eludido algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hablemos del hijo de Manuel Bartlett y el que se permitiera hacer ese tipo de transacciones con alguien que es hijo de una persona que está en un puesto como el de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces, creo que es difícil imaginar que se llegara a esto. Me parecería a lo mejor que sería un camino más viable el que le exijan las cuentas, que lleguen a un acuerdo. Y ustedes saben que Morena simplemente dejó de pagar lo que se debía en las transacciones inmobiliarias que hizo Jade Kolpolevsky, ¿no? Entonces, ahorita por lo pronto tienen detenido todo esto, y yo creo que cabría la posibilidad de que le digan que está fuera, que no hay camino de regreso, y que sí tiene que entregar todas las cuentas que no quedan claras ni ante Morena ni ante la ciudadanía. Yo creo que iría por ahí, el tratar de hacer algún tipo de negociación. Gracias Marta Samarripa. Alberto Nájar, son las 3 de la tarde con 2 minutos, ya vamos entrando a la parte final de esta mesa. Asesinan a un juez federal, un juez de distrito en Colima. Antes de eso habían asesinado a 7 policías estatales que habían acompañado a un grupo de empresarios que llegaron a Colima y fueron a un municipio colindante, pero de Jalisco. Y esos 10 policías que fueron a cuidar, a vigilar a ese grupo de empresarios, 7 fueron asesinados. En Puebla secuestran a un general del ejército mexicano, piden 5 millones de pesos por él, por rescate, finalmente lo liberan. Está subiendo de grado la violencia, tocando ya aspectos políticos muy sensibles, Alberto Nájar. Pues yo tengo la impresión que sigue, que no es que suba de grado, es que siempre ha estado así. Digamos, ayuda mucho el hecho de que los medios tradicionales, sobre todo, y muchos de las redes sociales se concentren más en el debate político y más en si Andrés Manuel usa una camisa verde o usa zapatos sin lustrar, que en la realidad del país. El Cártel Jalisco Nueva Generación ha estado creciendo muchísimo a pesar de sus divisiones internas y a pesar de la aparente enfermedad que tiene su líder Nemesio Ceguera, el Mencho. Y al mismo tiempo existen también regiones del país
donde el robo de combustible, al ser combatido de la forma como lo hizo el gobierno, pues lo que provocó fue el llamado efecto cucaracha, para que algunos de esos delincuentes se dedicaran a otras actividades. Pero la violencia y la inseguridad no ha bajado, y las estadísticas son un termómetro. El hecho de que hayamos tenido días récord en el número de asesinatos en estas semanas es una muestra de que el problema no se ha logrado resolver y de que el mensaje desde arriba tampoco ha permeado lo suficiente como para convencer tanto a autoridades locales como también a las propias fuerzas del orden de la estrategia. No creo que no les ha quedado muy claro, y tampoco ha quedado claro para la opinión pública si están o no persiguiendo esos grandes capos. Yo creo que hay un cierto elemento que me llama la atención y que tiene que ver, por ejemplo, con la omisión de gobiernos locales para atender la parte que les toca en materia de seguridad. En algún momento con Felipe Calderón se llegó a plantear que estaban rebasados por la delincuencia y que la delincuencia solía elegir a los secretarios de seguridad de los municipios, a veces de los estados. Ahora yo tengo la impresión más que pudiera ser también alguna cuestión política, puesto que el tema de la inseguridad es uno de los talones de Aquiles de Andrés Manuel López Obrador. Es uno de los temas donde él mismo ha reconocido que no están teniendo los resultados que tenían, y por ende la arena política es un tema jugosamente atractivo, sobre todo en el momento de las campañas electorales. Entonces sí, Julio, yo creo que la violencia no estoy seguro que haya incrementado, más bien se mantiene en los mismos niveles, lo cual también es lamentable, y eventualmente esto también pudiera tener algún sesgo que habría que analizarlo, hasta qué punto el debate político puede estar o no alentando todo lo que estamos viendo ahora. El hecho de que hayan tocado a un juez, bueno, no es el primer juez que han asesinado, ha habido otros casos. Me llama la atención el caso del general secuestrado en Puebla, pero tampoco es el primer caso. Entonces, por eso mi idea de que no, más bien estamos todavía con el monstruo muy presente, y a pesar de esta idea de abrazos y no balazos, pues parece que no está funcionando. Y la decisión del presidente de cambiar la estrategia y ratificar el envío de tropas a labores de seguridad pública, haciendo uso de las facultades que le dio la última reforma constitucional, es una muestra clarísima de que efectivamente el monstruo, el problema no ha logrado solucionarse. Gracias, Alberto. Arturo Cano, está el tema que estamos hablando del juez federal asesinado en Colima, pero tomando como referencia lo que ha dicho Alberto Nájar, ¿podría ser que esté siendo incentivado, impulsado desde sótanos del poder para usar la figura clásica, el que haya un incremento de la violencia, de la delincuencia, para afectar al presidente López Obrador? Bueno, vi por ahí un tuit de una persona que se presenta como primo del juez asesinado y que denuncia que le había sido retirada la seguridad por cuestiones de austeridad. A reserva de verificar esa información, es conveniente recordar que la Suprema Corte ha hecho un llamado, y el gobierno lo ha atendido, según escuché en la mañanera, me parece, de revisar la seguridad, la protección que se debe brindar a los jueces y magistrados, al personal del sistema de justicia, sobre todo aquellos que están relacionados con casos muy sensibles o con casos que involucran a la delincuencia organizada. No quisiera yo entrar a la teoría de la conspiración, de si en este caso particular hay una actuación de los sótanos del poder, o en el caso del general de Puebla, porque, digamos, no sería el primer alto mando militar que padece o que es víctima también de la inseguridad. Y en el caso de Colima, estamos frente a una pequeña entidad que ha padecido su vecindad con Michoacán y con Jalisco, ¿no? Y digo padecido porque desde que anduve en la cobertura de las autodefensas en el 2014, todos los michoacanos me advertían
espérate que en Colima se va a poner tremenda la cosa, ¿no? Y así fue, porque huyeron de Michoacán muchos de los delincuentes del grupo caído en desgracia y convirtieron el territorio vecino, dada la presencia muy fuerte de fuerzas federales en Michoacán, convirtieron el territorio de Colima pues realmente en un escenario de batallas entre distintos grupos ahí que se disputan territorio y control de rutas, ¿no? Estoy viendo por aquí, Julio, que informan que falleció Fausto Alzati. Ándale, que fuera secretario de Educación de Ernesto Zedillo, muy brevemente, menos de 2 meses, porque renunció cuando se dio a conocer que el doctorado que ostentaba no era real, y luego nuevamente tuvo un cargo con Peña Nieto, ¿no? Sí, breve. También terminó abruptamente después de una escena en la que a gritos cayó a una persona que leía un poema de Aurora Reyes, porque le parecía ofensivo para el presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Sí. Fausto Alzati, pues sí, una presencia fugaz en los primeros niveles de la política nacional, marcado siempre por este episodio de la cuestión de la no autenticidad de su título académico. Y bueno, pues Marta Zamarripa, ya estamos en la parte final del programa sobre el tema de Colima, el juez federal asesinado, en general el ambiente de violencia en el país. ¿Cuál es tu punto de vista, Marta, por favor? Me llama la atención, Julio, una columna que leí esta mañana, y bueno, aquí podemos ver que había un juez que era recto, que hacía bien su trabajo, y bueno, pues seguramente estaba incomodando no a uno, sino a varios cárteles. Entonces, en esta columna se dice que hubo un error por parte del gobierno, porque ellos interceptan una llamada, la verifican incluso, su autenticidad se las manifiesta la DEA, y en esta llamada estaban hablando de ir contra 4 objetivos, contra Alfonso Durazo, contra Marcelo Ebrard, contra Santiago Nieto y contra Omar García, por razones diferentes. En el caso de Durazo, por llevar la estrategia de seguridad; en el caso de Marcelo Ebrard, por firmar la orden de extradición del Menchito; en el caso de Santiago Nieto, por todo lo que ha hecho en contra de los recursos económicos, ¿no?, de estos cárteles; y en el caso de Omar García, porque él había desmantelado la estructura de narcomenudeo en la Ciudad de México. Pero el error a que se refiere esta columna es que, pese a tener esta información que fue compartida en una de las conferencias de seguridad antes de la conferencia matutina, no le informaron al Poder Judicial, y quizá de haberlo sabido, pues entonces habrían reforzado las medidas de seguridad para este juez. Un juez que llama la atención que entre sus, acciones, por ejemplo, en el caso del Menchito, resulta que este personaje había sido absuelto de todos los juicios hasta que se topó con el juez Uriel Villegas Ortiz, ¿no? Y en el caso del otro cártel, el de Sinaloa, donde también había a la actuación de este juez, bueno, pues resulta que él es el que hace que sea posible, porque le niega un amparo, la extradición del hijo del Mayo Zambada, el Mayito, ¿cómo le llamaban a él? El Mayito Gordo, le llaman al hijo. Y entonces, gracias a la decisión de este juez, al que se refirió Olga Sánchez Cordero como alguien que hacía un buen trabajo, bueno, pues entonces estos hijos terminan donde no querían estar, ¿no? Estos hijos de líderes de cárteles. Así que bueno, yo creo que esta situación sí te puede dar el dato de que se están pisando callos en el caso del crimen organizado, y de otra manera, no combatiéndolos, matándolos con una guerra como hizo Calderón, sino afectándolos en sus intereses.
Y qué curioso que pues se diera este hecho tan lamentable, que también te llama la atención el que no, como no tenía esa información, suponiendo que esta información sea verídica, como no tenía información del Poder Judicial para haber resguardado y alertado a este juez, fue muy sencillo que hubieran llegado, que le dispararan, por lo menos hay, se dice, ¿no?, de 20 tiros, y que mataran a él y a su esposa, Verónica Barajas, ¿no?, porque estaban desprotegidos sin tener algún temor en particular de que pudiera haber algo en donde él estuviera de manera, pues, que estuviera un riesgo, sin saber. Entonces, creo que pues, esto solamente te da, mi conclusión es que el gobierno está trabajando, y porque está trabajando, tiene todas estas situaciones, incluida la de haber abatido a este juez penal. Pues sí, la columna a la que te refieres es la de Raúl Rodríguez Cortés, publicada en el Universal, se llama Gran Angular. Raúl Rodríguez Cortés es un reportero de larga historia, ha trabajado en El Sol de México, El Heraldo de México, tiene un noticiero en Foro TV, y él habla de que el jueves de la semana pasada, dice que en la reunión de Gabinete de Seguridad Nacional escucharon la grabación de esa llamada que habría sido autentificada por la propia DEA, donde se hablaba de un objetivo de violencia política a nivel pues superior, hablando de estos casos específicos que has mencionado, Marta Samarripa. Bueno, pues llegamos. El nombre que yo no lo di. Bueno, digo, pues es que está publicado en el Universal, está hoy, de hecho es una de las columnas con más lecturas, fallas de inteligencia en la ejecución de juez de Colima, es el segundo tema más leído hoy en el Universal. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de seguir adelante. Alberto Nájar, gracias, y pues a ver cómo sigue este oficio del periodismo que para bien y para mal está entre balacera de opiniones por todos lados, Alberto. Gracias. Sí, y gracias, Julio. Sí, pues hay que seguirle, a darle, pues, como diría el comercial. Así es. Arturo Cano, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julio. Buenas tardes. Gracias. Marta Samarripa, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Nos vemos. Muchas gracias a los tres.